Bienvenido a un nuevo programa de Eléctricos y Sostenibles, este programa que hablamos sobre sostenibilidad en todas sus áreas. A nosotros nos gusta muchísimo la competición y en este programa hemos, abordado lo que es el tema de los ecorrallies, que es la versión, más sostenible de la competición. Y hoy vamos a tener una tertulia, y ya tenemos al otro lado primero vamos a saludar a don Samuel Sánchez, bienvenido al podcast. Buenas, como siempre. Y don Carlos Ernese, bienvenido al podcast. Muy buenas. Bueno, vamos a tratar un tema controvertido hoy y es una tertulia que yo creo que teníamos los tres pendientes desde hace muchísimo tiempo. Pero viene a colación de una tertulia también en el programa en el que colaboramos de Motor Directo en Radio Las Palmas, en el que nuestros compañeros Teodoro Vega, Juan Carlos de Felipe, Hugo Velasco, están siguiendo el Campeonato de España de Energías Alternativas, al igual que lo hace Carlos Ernese también, y surgía, Carlos, la tertulia, que los tres la hemos escuchado, sobre qué derroteros está tomando el campeonato. Es decir, y además Samuel lo ha comentado en anteriores ocasiones, que las cosas han cambiado. Es decir, para un poco hacer un resumen, digamos que Teo, Juan Carlos y Hugo han dicho que el campeonato cada día es menos energías alternativas o menos eco y ha pasado a ser más regularidad con velocidades que bajo su punto de vista son un poco más elevadas, es diferente, ya la economía de energía ya no es tanto. Cuéntanos un poco, Carlos, ¿cuál es tu punto de vista por los derroteros que ha tomado el campeonato hace un tiempo, hace unos cuantos años? Pues los regularistas se quejaban de que había demasiada eficiencia y sin embargo los que iban a eficiencia decían que había demasiada regularidad. ¿Cómo lo ves? Bueno, evidentemente es así. De un tiempo a esta parte la regularidad ha ganado más peso en lo que es la clasificación y la eficiencia lo ha perdido. La pregunta es si eso es... Creo que la pregunta que hay que hacerse es si eso es bueno o es malo para el campeonato. Entonces hay gente que dice que no, porque estamos perdiendo que es malo porque estamos perdiendo el nombre. Lo de las energías alternativas se queda un poco atrás y vamos solamente a regularidad. Y yo es ahí donde discrepo. Discrepo por dos cosas. Primero, porque no sé por qué la energía alternativa tiene que ser solamente sinónimo de eficiencia. Puede ser también sinónimo de, con estos coches de energías alternativas, podemos hacer lo mismo que hacemos con los coches de combustión normal y más. Y yo creo que es una buena manera de quitarnos un problema, que es la dificultad que tiene poder hacer una comparación en clasificación del tema de la eficiencia. Hablaban en esa tertulia de encontrar un punto intermedio entre regularidad y eficiencia, y yo creo que habría que dejar de hacer ese esfuerzo porque es una tarea imposible. Yo creo que tenemos una fórmula que creo que es de la menos mala, pero dista mucho de ser una fórmula buena, porque es muy difícil comparar coches que son diferentes, y la prueba está en la excepción. La excepción es la Copa Kobe, de coches híbridos que van todos con Yaris. Ahí sí se puede comparar porque van todos con el mismo juguete y todos compiten con el mismo vehículo. Pero lo demás, que vamos todos con coches diferentes, con pesos diferentes, sacar algo que sea medianamente clasificatorio para después, comparado con la regularidad, hacer algo que sea creíble desde el punto de vista de la competición y de los números, yo creo que es tarea muy difícil y habría que ir por otro camino, que es, creo yo, el de separar las cosas y hacer, si se quiere, una clasificación paralela de eficiencia. Samuel, ¿tú qué opinas? Estamos muy de acuerdo con el tema de separar las cosas. Yo lo llevo diciendo desde hace un montón de tiempo cuando participaba en los ecorrally. El tema de tener una clasificación de eficiencia y una de regularidad. O sea, separar las cosas porque no se pueden unir. Tú no puedes decir, cuando vas a eficiencia, la regularidad te perjudica. Tienes que respetar los horarios y los alces, pero el problema ahí en ese caso, en el caso de eficiencia, es la regularidad.
Y los que van a regularidad, el problema es que se cargan la eficiencia y medir la eficiencia en ese caso tampoco tiene sentido. Entonces, yo lo que haría simplemente son dos categorías. Lo llevo diciendo casi desde el primer Eco Rally que participé. Uh-huh. Oye, una pregunta a los dos. A ver, está claro que eficiencia y regularidad son, no digo que opuestas, pero sí, porque como decía Samuel, si quieres ir a eficiencia, la regularidad te tira, o sea, te obliga a ir más deprisa cuando tú quieres ir más despacio. Pero hay una cuestión que me ronda la cabeza hace muchísimo tiempo. Es decir, la eficiencia subiendo no es lo mismo que la eficiencia bajando. Es decir, tú puedes ser perfectamente eficiente o incluso más eficiente bajando a mayor velocidad que a menor velocidad. No sé si están los dos de acuerdo conmigo. Sí, correcto. Correcto. Sí, evidentemente, yo con un coche pesado, que es lo que me toca a mí llevar ahora, claro, puedo penalizar mucho subiendo y puedo tener una ventaja comparativa con otros bajando. Claro, es que a lo mejor quizá... a ver, estoy hablando en hipótesis, ¿vale? Estoy hablando en hipótesis. A lo mejor se podría, ¿cómo se dice?, estructurar el campeonato de tal manera que las medias sean altas cuando bajamos y lentas cuando subimos, Carlos. Lo veo muy complicado de que sea, no, habría que hacer las cuentas de si serviría para algo, pero en cualquier caso, si sirviera, lo veo muy complicado de implementar. Yo creo que hay que implementar cosas que sean fáciles de entender para todo el mundo y sobre todo para el que tiene que tomar los datos y hacer la clasificación en 5 minutos. Yo lo que apostaría, si abrimos la lata de decir qué piensa cada uno que pudiera ser, es, aparte de hacer tramos de regularidad, hacer uno o dos, con uno valdría, un tramo de eficiencia pura y dura, donde te den un tiempo para hacer un sector. Y eso se valorase en forma totalmente independiente, de manera que te dijeran, tú tienes 20 minutos para hacer esto, con unas pequeñas particularidades, que si tardas más te penalizo, te pongo kilovatios de más, o si mejoras el tiempo te quito, te beneficio, pero algo simple, y sobre todo algo simple de lectura, simplemente un comisario leyendo el dato del porcentaje en la salida de ese tramo, que podría ser un enlace entre dos tramos de regularidad, y otro comisario en el final, de manera que nos estaríamos ahorrando también una parte importante, que esto es lo que es para el organizador el costo operativo de poner un parque de recargas. Mira, hay otra cosa, y Samuel y yo lo hemos hablado en un montón de ocasiones. Para nosotros, o por lo menos yo quise enfocar el tema Electrotour, no Eco Rally, sino Electrotour. Cuando vemos la competición eficiencia desde un punto de vista meramente de eficiencia, aunque eso es complicado de hacer, era precisamente eso. O sea, que los tramos no tengan controles intermedios, sino que solo tengan un control final. Muy parecido a lo que acabas tú de comentar, Carlos. Es decir, salimos con un recorrido, pero en medio no existe el imperativo de que tú tengas que estar cumpliendo con los metros en cada momento o cada control, sino que tú tengas, pues lo que tú dices, oye, tengo un tramo de 10 kilómetros, yo sé que dentro de 10 kilómetros tengo que llegar en este momento, pero en medio, que es un poco la historia de la regularidad, es decir, la regularidad se hace a carretera abierta y eso pues genera una serie de inconvenientes, sobre todo cuando nos encontramos con tráfico en carretera abierta. Bueno, el ejemplo de Mallorca el año pasado fue absolutamente definitorio, es decir, si te encuentras con ciclistas, te encuentras con atascos o lo que sea, es decir, la regularidad no te va a perdonar eso, pero sin embargo, si tú tienes un margen de tiempo o lo que sea, pues o no tienes la espada de medirte esos controles, pues tú puedes dosificar, ¿no? Y decir, oye, pues a lo mejor el autobús o el ciclista, pues me espero un poco, lo paso y después ya recupero. No sé qué te parece. Es mucho más fácil adaptarse a las circunstancias de la vía con ese tipo de competición que estamos sugiriendo que con un tramo de regularidad donde cada segundo que estás detrás de una bicicleta estás pensando que si el control está ahí ya has perdido el rally, ¿no? Claro. Yo lo que voy es a ver cómo es la manera que tenemos que vender estas competiciones de eficiencia. Por vender la eficiencia, yo creo que estamos dando una imagen que no es del todo buena
para los coches eléctricos o para las energías alternativas. Para mí la eficiencia, viéndolo de fuera, es, con lo que veo, sinónimo de ir despacio arrastrándose por la carretera con una conducción no normal, sinónimo de tener un piloto, un copiloto que entre los dos no pesan 90 kilos y son más jinetes de caballos que pilotos de coche, y sinónimo de ir con un coche del año 2024 pero sin el aire acondicionado porque hay que sufrir y sudar para no gastar. Claro. Y son cosas que no creo que hacen buenas a la hora de vender la energía alternativa. Sin embargo, puedo centrarme más en cosas que son positivas. Y te voy a poner un ejemplo, si me permites. Claro. Nosotros, en regularidad, nos dicen, los primeros 500 metros después de una salida no hay control. ¿Para qué? Para que tengas un tiempo para adecuarte a la media que te impone el organizador. Pues, teniendo en cuenta el excelente par motor que tienen los coches eléctricos, aquí puedo decir que es cada 300 metros. Claro. O sea, un punto a favor de la regularidad en coches de energías alternativas. En regularidad de clásicos no tenemos controles 150 o 200 metros después de un cambio de media. Aquí puedo decir que, dado la respuesta del coche eléctrico, puedo tener controles en cualquier lado, porque pasar de 20 a 30 en un coche eléctrico es media milésima de segundo. Puedo vender las bondades del coche eléctrico y no de la otra manera que creo que estamos vendiendo las cosas que nos hacen no ser apetecibles. Eso de sudar porque no puedo encender el aire, ir despacio porque tengo que ahorrar y ser extremadamente delgado para optar a una clasificación de eficiencia. Samuel, ¿cómo trasladamos eso a la visión desde la eficiencia energética? Es que tras el cambio de reglamento en su día, para mí ya son cosas incompatibles. O sea, además, yo personalmente dejé de participar en los ecorallies por ese motivo. Ahora mismo, la regularidad no es que pese más, sino es prácticamente la regularidad. O sea, lo que hagas en eficiencia prácticamente no cuenta, salvo que empates en regularidad con otro. Así que realmente, para mí, ya no tiene sentido meter... Es decir, no mides la eficiencia en los ecorallies actuales y prácticamente la clasificación es la misma. No hay variación ninguna. Vale, una pregunta. ¿Y entonces cuál sería la solución para que la gente que va a eficiencia se apunte a un ecorally? Dos categorías. Dos categorías diferentes. Una categoría en la que solo midas eficiencia con la forma de medir antigua, no con la moderna, y la regularidad aparte. Esa sería la visión mía. Igualmente no sigue sin ser perfecta, pero es la que más se acercaría a poder hacer algo para animar a la gente a ir a eficiencia. Vale, pero entonces entra en juego lo que comentaba Carlos, es decir, entonces si vas a eficiencia pura, pues tu peso influye, las prestaciones del coche influyen, todo el sistema electrónico del coche influye. ¿Cómo puedes conciliar, como decía Carlos, la eficiencia de un Audi Q8 e-tron y la eficiencia de un Dacia Spring? Pues realmente, por ejemplo, estos dos modelos sí se casan bastante con una fórmula que tenga muy en cuenta el peso y que se vaya ponderando, como por ejemplo como hacemos en los Electrotour. Claro. En los Electrotour tenemos una fórmula que, sin ser perfecta, iguala bastantes modelos. O sea, por ejemplo, te pongo el ejemplo con los que ha sido probado. Un Golf, un Kona, un Up, todos los coches estándar antiguos están completamente igualados a mismo conductor y mismo tipo de conducción con esa fórmula. Sí que es cierto que hay coches que también lo sabemos de la calle, o sea, como tú dices, un Audi e-tron, un coche de 2.500 kilos que pesa un montón y encima no regenera, pues lógicamente no puede competir, pero es que en la vida real tampoco está compitiendo en eficiencia con esos modelos, o sea, ahí es decir, hay poco que hacer para igualar eso, salvo que, como decía Carlos, que también es una buena opción, si hay bastantes de un modelo, es hacer clasificación por modelo en un futuro. Carlos, con respecto a lo que dice Samuel, ¿tú qué crees que sería lo mejor? ¿Una fórmula, como dice él, que tenga en cuenta el peso de los coches y que puedas ir ponderando? ¿O el sistema que se utiliza en los ecorallies de luchar contra tu propio COP y que con el tiempo ese COP también se pueda ir modificando? Lo que pasa es que eso, aunque suena bien, en la práctica es muy difícil, por no decir imposible de hacer, porque eso lo tienen que hacer personas que tienen que recibir unos datos y está el competidor que dice mi COP es este, pero ahora tengo el certificado del concesionario que me dice que es aquel, y al final es todo si encontráramos la fórmula mágica, que dudo que la encontremos,
sería de muy difícil implementación. Yo optaría por un sistema, yo creo que lo que dijo Samuel lo diría diferente, no dos categorías, una sola categoría, pero con dos clasificaciones, la de regularidad y la de eficiencia, y que no se obtenga el dato en el mismo tramo, para que no pase lo que decías tú, que si vas a una cosa penalizas la otra, claro. Que haya 8, 9, 10 tramos de regularidad y un tramo eco, o dos tramos eco, donde midamos la eficiencia, de manera que tú puedas ir a las dos en los dos momentos, cada uno en el suyo, que uno no te penalice el otro. Claro, pero entonces Samuel te diría, oye, ¿por qué tienen que ser 2 tramos a eficiencia? ¿Por qué no son mitad-mitad? Es decir, 5 tramos de regularidad y 5 tramos de eficiencia. Podría ser. Yo soy un amante de la regularidad. Desde que estoy en los coches eléctricos, el tema de la eficiencia me gusta mucho también, pero es aceptable que pudiera ser. Regularidad tiene más, si nos dedicamos a la regularidad pura y dura, todavía hay muchas cosas más que implementar. Se han implementado algunas cosas y no del todo bien, como los hitos y las viñetas, pero todavía la regularidad podría ser un poco más dura, no necesariamente más veloz, más dura en el sentido de que haya un poco de navegación, algo que haga que, claro, que de vez en cuando alguien se pierda. O sea, en un eco rally no se pierde nadie. Entonces, eso de regularidad le falta un poco. Entonces, viene un amante de la eficiencia y te dice, ¿por qué no 8 tramos de eficiencia y 1 de regularidad? Pues tendría razón, lo tendríamos que discutir. Yo estaría más por la otra opción, pero sería entendible su posición. A ver, yo lo digo porque está claro que a algunos, evidentemente, les va a gustar. En el caso, por ejemplo, además yo creo que hoy es el ejemplo perfecto. Tenemos a Carlos Ernese, que le encanta la regularidad, que aboga por esa regularidad, incluso hasta complicarla un poquito más. Y después tenemos la versión de Samuel, que es eficiencia pura. La pregunta del millón. Muchas veces, tanto los propios participantes como los organizadores o piden o les gustaría que la participación en los ecorrallies fuese máxima, que fuese la mayor cantidad de participantes posible. ¿Por qué no proponemos, o por qué no se propone, Carlos, si es posible, la posibilidad de que existan esas dos clasificaciones separadas? Es decir, sobre el mismo recorrido del ecorrally. Una gente que vaya a regularidad y otra gente que vaya a eficiencia pura. Y la pregunta, y ahora es cuando yo me bifurco. Sabemos que está la regularidad por un lado y después está el tema de la eficiencia por el otro. ¿Cómo haríamos, Samuel Sánchez, esa segunda categoría que solo es eficiencia? Mira, es que como tú dices, somos dos personas de perfiles distintos, pero coincidimos en un par de cosas que se podrían hacer porque tenemos consenso. Claro. Una de ellas, el tema de la navegación. A los que llamamos eficiencia, nos da igual. Me refiero, si complicas la navegación, para eso llevamos un copiloto. Y si el copiloto se equivoca, es parte del equipo, me refiero. O sea, es algo que hace más gracioso y más divertido no solo la regularidad, sino también la eficiencia. O sea, que meter esas cosas en temas de navegación, yo también estoy a favor. El tema que yo vengo diciendo desde el primer ecorrally son las velocidades. Dependen en qué circunstancias. Para mí me parecían un poquito altas y ahora supongo que serán aún más altas porque se están quejando incluso los de regularidad, ¿no? Entonces yo creo que el problema es, como también ha dicho Carlos, el tema de las velocidades. No hay que complicar en velocidad, hay que complicar en navegación. Y ahí yo también estoy de acuerdo, porque también en eficiencia, si nos ponemos, imagínate que solo hiciéramos un ecorrally de eficiencia, ganarían siempre los mismos. En cambio, con ese toque de navegación, también haces más divertida la parte de eficiencia y también eso estaría bien. O sea, también en mi parte me gustaría bastante eso. Y luego, como decimos, lo suyo sí sería pues separar la regularidad de la eficiencia. No estoy de acuerdo con Carlos en que se haga junto, o sea, que se haga par de tramos de una cosa y par de otra. ¿Por qué? Porque luego a la hora de mezclar eso en una clasificación quedaría raro, porque hay unos que van más a regularidad y en la parte regular van a más ritmo, a menos. Ahí sería muy complicado. Pero sí que estoy de acuerdo en que en el mismo recorrido uno vaya en regularidad y otros a eficiencia, respetando los tiempos y no perjudicando a otros. Y en ese caso, yo iba a eficiencia y yo pasaba por los controles, llegaba a mis tiempos y no molestaba a ningún otro competidor de regularidad, incluso que fuera detrás. No, claro. Porque... Entonces, ahí está el tema. Y en la clasificación de eficiencia, pues
se vería ese tipo de conducción mía en mi parte de clasificación, pero otro podría ir a la otra y pues serían dos clasificaciones separadas. Y no le veo qué problema hay a hacerlo de esa forma. Uh-huh. Carlos, ¿y tú crees que, como dice Samuel, si nosotros separamos regularidad de eficiencia, aún así la regularidad debería tener un componente de eficiencia? No entiendo por qué. No entiendo por qué tendría que ser eso mandatorio. Se podrían idear fórmulas, pero no, yo creo que no sería necesario. Yo creo que podrían ser tranquilamente dos cosas diferentes. Yo hablaba de que fueran en sitios diferentes para que todo el mundo pudiera participar de todo. Claro. Pero, ¿por qué lo digo? Pues porque el que va a una competición de regularidad, que sería, me entiendo, la Uh-huh. parte más importante del campeonato, pues a lo mejor a la marca que te da el coche también le interesa que tú pelees la otra clasificación, La otra ¿no? clasificación, sí. Ya, pero es que todo parte de un problema, y es que aún viendo que Samuel y yo tenemos pareceres muy parecidos en el diagnóstico del problema, pero él es más del sector de la eficiencia y yo Claro. de la regularidad. El tema es que Samuel puede competir conmigo en regularidad, con sus dotes y yo con las mías, y tenemos una competición justa, pero cuando vayamos a competir en eficiencia, no se podrán ver nuestras dotes de piloto de eficiencia, porque pasaremos antes por un filtro que es qué Claro. tipo de coche llevamos, porque iremos todos con un coche diferente. Claro. Y eso es muy difícil de igualar, por no decir casi que imposible. Uh-huh. Y ese es el verdadero problema que tiene la eficiencia. Si tuviéramos la oportunidad de correr todos con el mismo coche, que todo fuera una copa monomarca, sería fantástico. Y el problema de la eficiencia estaría olvidado, y la eficiencia estaría puntuando junto con la regularidad y sería para todos igual. En Llanes hubo un Yaris que consumió 1 litro más a los 100 que otro Yaris. Pues evidentemente hay un piloto que lo hizo mejor que otro. Sí. Y es una clasificación de eficiencia que habla de la realidad. Nuestras clasificaciones de eficiencia, los índices normalizados de eficiencia, no hablan de la verdad. Hablan de un número que tenemos que nos ponen al salir y ver si nosotros lo podemos mejorar o empeorar algo, pero estamos como marcados desde antes desde que empiece el rally. No, y a mí una cosa que me preocupó bastante, que lo escuché en el programa de Teo, es que dos personas con el mismo coche tuvieran un índice de eficiencia diferente. Exacto. O sea, que el COP, o sea, lo que es el índice de eficiencia, o para que la gente nos entienda, lo volvemos a repetir, el consumo WLTP homologado por el coche, que tiene un consumo promedio de no sé cuántos kilovatios hora a los 100, fuese diferente, mismo coche, pero con distintos conductores. No, yo creo que lo que hablaban es que un coche que en Mallorca, una misma unidad y un mismo competidor que en Mallorca y en Castellón tuvo un índice, en Llanes tuvo otro. Exacto, le cambiaron el índice. Y tú sabes índice que tuvo. Perdón, dime. No, digo que si sabes por qué se cambió ese índice, porque a lo mejor se actualizó o la organización yo recibe... por lo que escuché al final de Radio Macuto, aparentemente fue un error simplemente. Un error. No lo sé, pero fue un error que afectó el índice en un 13%. De hecho, la competición de eficiencia la debió haber ganado por muy poco el Dacia de Tony Luján. Ajá. No hubiera afectado en la clasificación final, pero es verdad que por muy poco hubiera ganado Tony. Por lo que escuché me dijeron que había sido un error. Ahora cuando lleguemos a la próxima prueba en septiembre en La Coruña veremos si ese error se subsana o ese error se consolida, porque ha habido varios cambios, porque insisto, es difícil. O sea, a lo mejor la gente que lo hace mejor o peor, pero es que tienen una tarea complicada, no es fácil. Y esto con COP es imposible. Con COP es imposible hacerlo, es decir, aunque quieras hacerlo bien. No, vamos a ver. Una cosa es que no te guste el sistema y otra cosa es que vamos a suponer que nos gusta y damos por bueno que está bien. Pero viene el segundo paso. ¿Qué COP aplicamos? No, es que mi coche tiene una llanta diferente y el fabricante dice que tiene un COP medio punto por arriba. Entonces, si me aplica medio punto por arriba, paso a Pepito que hizo más. Y se complica todo muchísimo. No, y encima, esos datos los dan los fabricantes. Y cada fabricante puede tener una manera diferente de medir las cosas. O sea, seguimos el mismo problema. No podemos igualar coche ni aunque miremos ese método. Yo sé quién va a ganar todas las competiciones de eficiencia en las 3 competiciones que quedan en esta temporada, con independencia de lo que haga durante el rally. Ya. Es que eso es un tema capital, Carlos, porque, o sea,
la medición de la eficiencia, ahora mismo en lo que es el campeonato de Corralis, pues está esa, para simplificar, esa lucha de ti mismo contra el COP del coche, es decir, tú tienes que mejorar ese dato. Y después está lo que comentaba Samuel, una fórmula normalizada, ponderada, en la que se tenga en cuenta el peso. Samuel, ¿qué es mejor? Yo sé que me vas a decir que la fórmula ponderada, está claro, pero o sea, ¿no crees tú que la filosofía es prácticamente la misma? Es decir, luchar contra un dato que te coarta, que es el peso del coche, el consumo del coche. Para mí no es la misma desde el punto de vista que te estás fiando del fabricante. O sea, por ejemplo, las fórmulas que nosotros aplicamos en los ElectroTour tienen base el peso del coche, tienen base, bueno, el peso del coche que te da el fabricante, ahí sí, porque no podemos medir. Si pudiéramos pesar los coches, pues se escogería ese dato. Pero el tema es que cogemos datos que cualquiera puede saber, e incluso lo que decía Carlos, a la hora de tú elegir el coche, sabes esos datos. En cambio, con el COP tú puedes elegir un coche perfecto, tener eso, y a la organización le da por cambiarte el COP y te has fastidiado el rally. O sea, no es algo que dependa de alguien, es algo físico. O sea, estamos hablando de datos como el peso del coche, estamos hablando de datos como kilovatio hora que se miden en todos en el mismo cargador de la misma marca. Por lo tanto, pues dentro de la lotería que puede ser eso, el piloto tiene posibilidad de elegir el modelo y saber qué resultado, entre comillas, va a tener, incluso hacer pruebas previas y saber qué se va a encontrar en el rally. En cambio, con el COP te puedes encontrar que el día antes del rally, o porque se apunta alguien con ese coche que consideran que va a sacar buen dato, la organización unilateralmente podría modificar ese dato. Incluso a lo mejor durante el rally, porque se dan cuenta eso, de que... te voy a agregar que eso puede pasar, como ya pasó en el tramo 7, que mientras estás en el tramo recibes una decisión de dirección de carrera que dice que el coche 3, en vez de tener un COP tanto, tiene tanto. Entonces todos los cálculos que tú estabas haciendo para ver por cuánto le tenías que ganar en regularidad para compensar la diferencia de consumo, ya no sirven para nada, porque mientras estabas en el tramo le han cambiado el COP. Hombre, hay una cosa que eso es inadmisible, es decir, no puedes cambiar las reglas del juego en medio de la carrera. Bueno, por suerte las decisiones de los comisarios es lo único que queda escrito después del rally, así que el que lo quiera leer lo puede ir a leer. Yo lo que sí quiero hacer hincapié es en ese dato. Yo por eso soy más partidario de tomar datos físicos, matemáticos, o sea, empíricos, de pues el peso es el que es, lo puedes medir con pesa, podemos discutir si cogemos el del fabricante o lo que sea, pero es un dato que todos sabemos lo que es un kilogramo. Kilovatio hora también se puede medir y es algo, pero en cambio el COP, si encima lo decide gente que encima puede modificarlo, como hemos visto durante la prueba o antes de ya no es para mí tan fiable, y es un método que desde que alguien puede influir, para mí ya yo no lo contemplo personalmente. Es complicado. Bueno, a ver, por lo menos hemos sacado ¿cómo se llama? Hemos sacado la mini conclusión de que a lo mejor quizá con una categoría específica de eficiencia a lo mejor se podría apuntar más gente a este tipo de pruebas. Carlos, ¿tú crees que esta propuesta podría tener recorrido dentro de la federación o dentro del campeonato? Bueno, si puede tener recorrido o no, ya es algo que depende exclusivamente de la capacidad de escuchar y de aceptar las propuestas que tenga la gente que está en la federación. Yo tengo mi opinión, pero hasta ahí no llego. No soy muy optimista. Pero de nosotros depende poner encima de la mesa todas las cosas que creamos oportunas, para si alguien alguna vez la quiere escuchar tenga más argumentos para tomar decisiones. Yo creo que sería bueno. Yo cuando abogo por la regularidad no es solamente por lo que a mí me gusta, porque es una forma de que nosotros podamos tener una competición que sea sana y justa. Es decir, yo antes decía, yo te puedo decir quién va a ganar la eficiencia las próximas 3 carreras. Uh-huh. Pero no te puedo decir quién va a ganar la regularidad, porque eso no lo vamos a tener que jugar. Claro. Entonces me parece mucho más justo desde el punto de vista de la competición deportiva esto último que lo anterior. Entonces, si vamos a un sistema que nos permita a todos competir de igual a igual, me parece más justo que lo otro. Y luego una cosa que tenemos que ver es, cuando veamos fórmulas de medir la eficiencia, es cuánto le cuesta a un organizador poner un parque de recarga. Porque si con ese dinero puede colaborar con las inscripciones que sean más baratas, ayudar a los equipos que son habituales en el campeonato o hacer otro tipo de cosas, a lo mejor
nos compensa más. Porque es que tenemos un montón de normas, porque todo esto del COVID, del medir, esto sale mucho dinero encima. O sea, encima de que el resultado no es bueno, es un costo altísimo. Cuando la regularidad es lo que realmente está dando la diferencia competitiva, con un costo proporcionalmente muy bajo de lo que es todo el paquete del EcoRally. Y Samuel, o sea, me refiero, lo que estás comentando, Carlos, es que hagamos los ecorrallies sin ese parque de recarga para que ese coste no repercuta sobre el organizador y a su vez con los participantes. Samuel, ¿se puede hacer un ecorrally o una competición de eficiencia energética sin cargar? Se podría. Además, hemos barajado incluso con fabricantes algunas opciones. Además, en los Electrotour no lo hemos llegado a hacer por tema de costes, pero hay varias opciones. La federación en su día también intentó hacer el tema de OBD, pero tal como predije, se quedó en nada. Pero primero, hay que reconocer que el parque de recarga es la forma más fiable, porque es igual para todos, con mismo cargador y demás. No tienes que tener en cuenta ningún factor externo. O sea, sí que es cierto que es la que más coste tiene, y sí que es cierto que ahora que no afecta absolutamente en nada la prueba, la eficiencia, hacer esa recarga, pues sí es absurdo, porque si no afecta en el resultado, pues es mucho dinero para nada en el resultado. Pero sí que es cierto que si vamos a eficiencia, o como se hacía antes la eficiencia, sí es recomendable hacerlo de ese método para tenerlo más fácil y cómodo, que dentro de lo caro es lo más barato, ¿vale? Hay más métodos. Uno menos fiable, que es el que usamos en los Electrotour, pero dentro de los márgenes de error te da unos datos para comparar con otros medianamente aceptables, es el tema de usar los ordenadores a bordo del coche, ¿vale? Y ya digo, no es el del todo preciso, pero bueno, es una de las opciones. Y un método aún superior, que sí sería igual que los cargadores, pero también conlleva un coste y conlleva conocimiento del tema, que es algo que en el mundo eléctrico todavía no está del todo claro, es el tema de poner pinza perimétrica entre el motor del coche y la batería, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ese sistema, en los ecorrallies sí lo veo, porque todos los participantes, por lo menos los que se dedican a regularidad, ponen sondas en los coches y preparan el coche antes, ¿vale? Entonces, poner una pinza perimétrica para medir no creo que fuera tan problema, y el único dato que habría que coger del fabricante en ese caso, pues sería el voltaje de la batería nominal, y ahí podrías hacer tus cálculos, ¿vale? Sería un método que habría que profundizar y habría que también pulir ciertos aspectos, pero también sería un método fiable de medición que se podría a largo plazo, que podría funcionar, ¿me explico? Uh-huh. Entonces, sería un método para, por ejemplo, poner junto a otro, ir puliendo hasta que esté bien pulido y dejarlo final, porque sí sería un método que una vez que funcione se podría aplicar a cualquier coche, sacar buenas medidas y con esos datos ya precisos, como con las cargas, poder hacer las fórmulas. Por ejemplo, yo para las fórmulas que yo creé en su día, tomaba los datos de los ecorrallies con los cargadores, que es para mí mucho más fiable incluso que lo que hacíamos nosotros en los Electrotour. El problema, como decía, no solamente es eso, sino luego con todos esos datos, cómo se hace la clasificación. Miren ahora, comparada a la regularidad, cómo estaba antes. Para mí incluso antes, pese a no ser perfecta, al menos afectaba en algo y al menos hacían clasificación de eficiencia. O sea, muchos íbamos por eso, no solo yo, había un par de participantes que íbamos por eso. Participantes que a día de hoy ya no van. Carlos, ¿tú cómo ves el método que dice Samuel para medir sin tener que usar los cargadores? Yo no hablé de no recargar en la prueba. Hablé de no tener un parque de recarga. Nosotros, por ejemplo, en Portugal, en la última prueba que yo fui en FIA, me lo voy a inventar porque no recuerdo los datos, pero el último tramo terminaba a las 6 de la tarde y la hora de control horario para entrar al parque cerrado era a las 9 de la noche. Tú tenías 3 horas para ir al cargador que quisieses de Lisboa y cargar. Y podemos vender también las bondades del coche eléctrico, que no te tengo que instalar un sistema de carga para que tú cargues, sino que, dada que la infraestructura cada vez es mejor, podemos cargar libremente. Esa era la idea. Y lo que dice Samuel, yo no controlo el tema, no sé qué complicado sería lo de la pinza para medir los amperios que entran, pero yo lo que digo es que nosotros en regularidad tenemos, con un costo relativamente bajo, una manera de medir los coches a la décima de segundo. Mientras que la eficiencia tenemos con un coste altísimo, pues una medición, vale, bastante real, bastante más real, que es lo que te da el poste, que es bastante más real que el porcentaje que te marca el coche,
pero luego eso se diluye en fórmula matemática de Cobb, de te sumo, te resto, y encima pesa poco en la clasificación. Por lo tanto, el costo de ese parque de recargas en la prueba es altísimo. ¿Cuánto perdería en eficiencia digo en eficiencia del cálculo, si yo en un tramo de eficiencia le digo a un comisario, verifica qué porcentaje tiene este coche al empezar el tramo, y a otro, verifica qué porcentaje tiene este coche al terminar el tramo? Seguramente la perfección del dato sería menor, pero comparado con el ahorro que significaría en precio, yo creo que esa pérdida de precisión sería muy asumible. O sea, y sobre todo el EcoRally. Me explico. En el EcoRally, a día de hoy, repito, la eficiencia no afecta para nada. Así que hacerlo por ese método para continuar, ese margen de error se diluye en la fórmula que tienen ahora. Así que en esa parte estoy de acuerdo. ¿Qué pasa? Que convertiríamos el EcoRally en lo que, entre comillas, ya se ha convertido, que es un rally de regularidad con coches modernos. Ya no es nada eco en el sentido de conducción ecológica o eficiente. Estamos hablando de un rally de regularidad con coches modernos. Vale. O sea, sí, pero lo venden así, perfecto. Pero me voy a tu propuesta. Es decir, nosotros imaginemos que en un momento determinado basamos el cálculo de eficiencia en la energía que sale de la batería y va al motor, ¿no? Eso entiendo yo que es lo que ha dicho. Que sale y que entra, pero bueno, la energía que se gasta, correcto. Sí, pero me refiero, desde el momento que tú, me refiero, si un coche regenera más o regenera menos, o sea, la energía que te entra a la batería es un poco lo demás. Imagínate que tienes que hacer una recarga intermedia. O sea, tendrías que tenerlo en cuenta. ¿Sería posible hacer el cálculo de la eficiencia de un coche en base a la energía que sale de la batería? Claro. Vale. Básicamente es lo que te está midiendo normalmente el coche, pero lo que decía yo de la pinza es para que a todos los coches se les mida igual, porque recordemos que los fabricantes, cada uno, cuenta en la media de su tablero cosas diferentes. O sea, hay marcas que el aire acondicionado no lo meten, hay marcas que el cuidado de la batería tampoco lo meten, y hay marcas que, por ejemplo, la electrónica y las luces tampoco lo cuentan en ese cálculo, y hay marcas que sí. Entonces tenemos la diferencia de que el cuadro no mide eso preciso, pero si tú mides la salida y entrada de la batería, lógicamente eso te lo mide. ¿Y tienes que medir la entrada también a la batería, me refiero? No solo... La pin, es decir, es bidireccional. O sea, cuando tú regeneras, pues cargas la batería y se resta, y para el otro lado se suma. No, por eso. Continuo es muy fácil hacerlo. Claro, pero yo me refiero, o sea, para un poco simplificar las cosas, como dices tú. Es decir, medimos solamente la energía que sale de la batería, o sea, la que se gasta, solo la que se gasta. Y así, pues, para que no sea bidireccional, que sea solo unidireccional. Pero que da igual, o sea, la pinza te cuenta todo el proceso. Todo, o sea, tú lo pones antes del rally, te cuenta todo el proceso y lo quitas luego y ya está. Y si vas a hacer una recarga intermedia, pues desconectas el aparato temporalmente y ya está. Vale. O sea, que es algo muy sencillo. Carlos, ¿y eso no es lo que se está usando en las pruebas internacionales? No, las pruebas internacionales tienen la ventaja comparado con lo que hacemos nosotros, que es que al medir por el OBD solamente miden en el tramo y el resto del EcoRally es mucho más dinámico. Pero hay un total, esto es la FIA, y hay un total secretismo de cómo se hace eso, y la entrega de la clasificación de eficiencia se parece más a un sorteo de la primitiva que a una competición, porque al final estamos todos ahí pendientes que digan el ganador es, y sale un coche, pero no hay un dato que en tiempo real te vaya diciendo cuánto consumiste tú en el tramo 1, en el 2. No sé si es que no lo quieren dar porque no lo tienen bien resuelto, pero por lo menos la presentación que hay para el participante de ese dato no es buena. Sí que es bueno el haberse cargado los parques de recarga, porque da mucha libertad al organizador, mucha libertad al participante, y es todo mucho más dinámico. Si el dato es bueno, yo he visto resultados que parece que son creíbles, y he visto otros que no son creíbles, que no sé si son fruto de un error de una prueba o pasó algo más. Pero lo cierto es que... Y aparte hay competidores que su coche no les lee. Y entonces, claro, o sea, la FIA tampoco tiene un sistema ahora que lea todos los coches. Al parecer no tienen el protocolo cedido por las marcas de lectura del OBD, sino que tienen que hacerlo con ingeniería inversa, y no han descubierto todos. Entonces, leen todos, pero hay algunos que no lo saben interpretar. Entonces, tampoco es un sistema que permite que participen todos los coches.
Es que el tema de OBD tiene dos dificultades importantes. Primero, lo que te deje leer la marca, lo que hemos comentado, y también tiene otro factor, que es que los datos que lees son del ordenador del coche. Y el fabricante puede haber alterado o haberlos medido de forma diferente a otro fabricante. Así que volvemos a estar en lo mismo prácticamente que si midiéramos en el cuadro del coche. Por eso el tema de OBD yo no lo contemplo, es decir, me refiero, es prácticamente igual que medir el cuadro del coche. Pero Samuel, si tú comparas los beneficios y los contras de cada sistema, el dato de lectura del coche, ya ni siquiera a través del OBD, a través de una lectura directa de un comisario en la pantalla, para el costo que genera, ¿no es lo suficientemente aceptable para poder hacer una clasificación? Yo lo hago en los electrotours. O sea, los electrotours lo hacemos así, por tema coste y por tema de que sí, tenemos un margen de error, lo asumimos, pero todo el mundo sabe, porque todo el mundo lleva ese coche y puede medir cuánto mide el coche, el margen de error, y puede decir, son datos, entre comillas, lo más objetivos posible y sabes lo que te vas a encontrar, ¿me explico? Entonces, en ese aspecto sí lo hemos implementado, pero sí que hay que admitir que no es perfecto y sí que hay que admitir que un parque de carga, que sí tiene un coste, si en eficiencia contar y una clasificación de eficiencia que hubiera que medir bien, que en este caso no es necesaria, pero si lo hubiera como había antes, pues sí que un cargador te da una información mucho más precisa que el propio marcador del coche. Pero que hacerlo por OBD y hacerlo en el contador del coche, en el marcador, con un pequeño margen de error, prácticamente es lo mismo. O sea, lo que está haciendo la FIA de hacerlo por OBD simplemente es para hacerlo más, lo estamos haciendo nosotros, estamos confirmándolo, pero es lo que digo, tiene muchas dificultades que seguramente no están pudiendo gestionar, porque hay muchos fabricantes que tienen el OBD prácticamente cerrado y tú no puedes leer más de lo que el fabricante quiere, y puede que esa información esté bastante sesgada por el propio fabricante. Claro, sí, de hecho lo han usado en alguna oportunidad para sancionar algún coche por un exceso de velocidad, y yo me pregunto si en ese ámbito todos competimos de la misma manera, porque a lo mejor no todos los coches transmiten la información de la... Te lo puedo asegurar. Te puedo asegurar que cada coche mide la velocidad completamente diferente. Más, no hay más que ver que el cuenta kilómetros del coche, que debería ser algo preciso, no es lo mismo 10 kilómetros en un coche que 10 kilómetros en otro. No te va a medir igual. Si no usaríamos en regularidad los kilómetros del coche, y no se puede, ¿no? Pues no te lo va a medir igual, porque recuerden que los kilovatios hora a los 100 toma a los 100, y los 100 de cada coche respecto a los 100 de otro coche tampoco son los mismos. Chicos, nos estamos acercando casi al tiempo límite que nos hemos autoimpuesto, pero no quiero despedirme sin llegar un poco a conclusiones, ¿no? Es decir, Carlos, bajo tu punto de vista, digamos, está claro que la regularidad debería estar, es decir, hay que asumir esa parte de que un eco-rally pues se está convirtiendo cada vez más en un rally de regularidad con vehículos modernos, como decía Samuel, y perfecto, y podemos estar en acuerdo o no seguir, pero está claro que, que le pone un punto importante. Lo que yo te preguntaba, es decir, la eficiencia, ¿cómo tú crees que debería estar en esa regularidad, debería estar inmersa? Has dicho que si podemos eliminar los puntos de recarga o el parque de recarga, mejor no eliminar las recargas, sino el parque de recarga. Y después el tema de cómo medir la eficiencia. Al final, ¿cuál sería el mejor método para medir la eficiencia, para intentar, darle ese punto de eficiencia a la regularidad, que no sé si lo harías o la quitarías directamente? No es que lo quitaría. Yo como organizador podría saber cómo puedo hacer para, en regularidad, saber si el competidor A es mejor que el B. ¿Por qué? Puedo plantear una serie de dificultades de la regularidad y el resultado de la prueba me va a decir quién lo ha hecho mejor. Pero no te podría decir en eficiencia cómo tendría que implementar un sistema para saber con exactitud eso. Porque van a venir con coches diferentes, con números diferentes, con pesos diferentes, y me parece que es harto difícil, si no imposible, conseguir una comparación que sea válida. Entonces, mientras no tengamos eso, que creo que no lo vamos a tener nunca, pero mientras no lo tengamos, que ahora no lo tenemos, yo que optaría es hacer una clasificación de eficiencia que sea un poco simbólica y que no afecte
al resultado de la otra prueba, que es donde sí se pueden establecer diferencias. Yo vuelvo a decir que yo puedo decir quién va a ganar la eficiencia. Entonces, un campeonato de España donde yo te digo quién lo va a ganar, tú me vas a decir, pero ¿cómo sabes? ¿Porque es el mejor? Bueno, pues será el mejor o no, pero sé, pues porque pesa 60 kilos menos que yo, porque tiene un coche que tiene una determinada característica, que los números de su fabricante le dan mejor que los números del mío. No quiere decir que el coche sea mejor, a lo mejor es mejor el mío, pero esa es la realidad a la que me voy a enfrentar. Entonces, ya está decidido. Solamente tengo margen de maniobra en el otro. De hecho, En la regularidad. mi forma de competir en regularidad con el reglamento anterior, con el reglamento actual, es el siguiente. Yo sé que voy a perder la eficiencia por un 20%. No que mi coche va a ser menos eficiente, que luego de aplicación de la fórmula que hay ahora, yo voy a estar un 20% peor que el otro. Yo le tengo que ganar por un 20% en regularidad. Esa es mi forma de calcular, de planificarme el rally. Vale. ¿Y implementarías que la regularidad se complicase con un poquito más de navegación? Sí, porque no necesariamente en velocidad. Janes, a la gente de Asturias, es una gente que le gusta mucho los rallies y demás, y tienen carreteras para eso, y sí que fue un rally un poco exigente en ese sentido, pero yo lo hago en mi rally de clásicos. La regularidad no hace falta complicarla exclusivamente desde la velocidad, es más, creo que no deberíamos. Se puede complicar con cosas, con un cruce que está cuando das vuelta a la hoja del roadbook, o en un sitio que no se ve mucho y que te lo puedes pasar. Hay mil formas de complicarlo yendo despacio, no necesariamente con velocidad. Y solo la preguntita, porque esa fue un poco la historia que quedó en la tertulia que hicimos con Teo Vega, con Juan Carlos de Felipe y Hugo Velasco en Radio Las Palmas, y es que al aumentar la velocidad de los tramos, ya ciertas personas de la regularidad empiezan a sentirse un poco incómodas porque creen que esa velocidad es demasiada. En parte sí, en parte no. En parte puede ser que sea verdad, no es necesario incrementar la velocidad, como dije antes, pero en parte hay que tener en cuenta también que los ecorrallies la gente viene mal acostumbrada y parece que es un paseo de señores mayores. Entonces, cuando te lo ponen un poco en una velocidad normal, la gente nota mucho la diferencia. Comparado con el Rally de Madrid del año pasado, pues ya ni fue Fórmula 1. Pero es que a lo mejor ir a 30 por una carretera que tiene 10 metros de ancho no es la mejor opción. Claro. Entonces, a lo mejor influyó las dos cosas. Influyó que fue un poco más rápido y que venimos de comparativas con cosas que son extremadamente lentas. Y a lo mejor a alguien que estaba acostumbrado solamente al otro y que solamente hizo ecorrallies, le pegó mucho la comparación. Alguien que haya hecho alguna carrera de regularidad de clásicos, pues habrá opinado que era un poco más rápido, un poco menos rápido, pero no creo que se haya asustado. Samuel, y en cuanto al tema de la eficiencia energética, nosotros apostamos en que haya una categoría de eficiencia diferente en la cual pues no haya controles en medio del tramo, sino simplemente que tengas que llegar a una hora determinada al final del tramo para evitar que la gente pues se pegue 4 días para gastar 0,1, ¿no? Que es un poco esa cuestión. Y por el otro lado, el método de medición de la eficiencia energética. ¿Tú crees que las fórmulas o la pinza perimétrica en este caso sería la mejor opción? Depende de lo que estén dispuestos la organización a gestionar. O sea, ahora mismo recordemos incluso que con cargadores, que es un método, como digo, el más fiable, ha habido fallos y ha habido problemas. Por lo tanto, tampoco sé hasta qué punto un método perfecto también ayudaría a solucionar el problema. Lo que sí sé es que en su día participábamos algunos de eficiencia en los ecorrallies porque se podía participar, y a día de hoy la eficiencia, a los que nos gusta la eficiencia, no merece la pena participar. Entonces, yo lo que intentaría cambiar es esa parte, que por eso estoy de acuerdo con Carlos, en el tema de que sea otra clasificación separada, como antes, que tampoco afectaba prácticamente para nada. Sí que afectaba porque la mezclaban con la de regularidad, pero la pones aparte con una clasificación, y hay gente que vamos ahí, vamos contentos, nos llevamos nuestro puesto ahí y ya está. Y realmente hay gente que iría por eso. Y para conseguir también lo que dice Carlos, porque yo estoy de acuerdo con él en que lo suyo sería por marca o por modelo hacer clasificaciones, pero para eso tiene que haber más participación. Y para haber más participación tú tienes que hacer algo a día de hoy que, aunque no sea fiable, te atraiga a la mayor gente posible. Y recordemos, por lo menos aquí en Gran Canaria, creo que llevamos 6 ediciones del ecorrally, si no me equivoco. Si en 6 ediciones cada vez hay la misma gente, también yo veo un problema por ahí. O sea, yo veo muchos problemas en ese aspecto de, para mejorar el tema de la eficiencia haría falta más gente, y para ver más gente haría falta que
esa categoría separada fuera, pues para que cualquiera, entre comillas, pueda ir, apuntarse y descubrir lo que es el EcoRally. Por ejemplo, yo iba por la eficiencia y luego aprendí regularidad y me lo pasaba también bien haciendo regularidad. Eso solo se consigue si metes a la gente en ese mundo, si no, la gente lo va a ver de fuera y se va a quedar fuera. O la gente que no sabe de regularidad y tampoco tiene interés a lo mejor en intentar hacerlo, sino simplemente lo que quiere es hacer un recorrido. Pero sí te digo que la parte de regularidad es importante. Me explico. Los que vamos a eficiencia también queremos que la parte de regularidad se la tenga en cuenta a la hora de que tú por tu control pases a tiempo. Sí, No vayas claro. a 30 por hora y ganes eficiencia y llegues media hora tarde al final del rally. No, tienes que llegar en tu hora y demás. Si no, estaría totalmente descalificado en eficiencia. Totalmente. No, yo lo que estoy diciendo es que no hay controles en medio del tramo, sino hay un control final en el que tienes que cumplir con la regularidad de los sectores y las secciones del rally para tú llegar a tu hora, independientemente después que no tengas la presión de cumplir en cada metro con la regularidad. Eso es un poco la cuestión. Venga, no, vamos. o simplemente como también se barajó al principio en los primeros Eco Rally, de que no puedas sacar más de X punto de penalización de regularidad. Que ya que vas medido porque estás participando en el Eco Rally y ya que tienes ese sistema, podemos hacerlo también. O sea, hay miles de fórmulas de hacerlo y no hay ningún problema. La cosa es que se tenga en cuenta la eficiencia, que a día de hoy no se tiene en cuenta para nada. Se está midiendo, y como dice Carlos, con un gasto enorme para que en la clasificación no afecte casi en absoluto. O sea, creo que como mucho te va a subir o bajar un punto, casi estás empatado en regularidad con otro. Si no, no afecta absolutamente para nada. Pero el drama es doble. No afecta para nada y se lleva el 80% del presupuesto y el 80% del reglamento. La complicación que tiene. Entonces, o lo complicamos todo para sacar un resultado óptimo, o si no tenemos un resultado óptimo, aligeremos un poco la carga económica y reglamentaria que nos conlleva. Correcto, o sea, o quitamos la eficiencia y es un rally de regularidad con coches modernos, lo asumimos y está muy bien. Claro. Y tenemos otras pruebas como los ElectroTour para solo eficiencia, esa es una opción. Y otra opción es si se quiere hacer la eficiencia porque se quiere integrar, puedes hacer una categoría separada y medirlo como se medía. Ya que hay un parque de recarga, pues mira, lo aprovechamos y lo medimos bien. Yo no estoy en contra de eso. Si lo queremos quitar, pues ya mirar otros métodos. Pero ya que lo tenemos y ya que lo pagamos, no te cuesta nada hacer otra clasificación, dar esos premios de esa clasificación. Y la ventaja que tendría eso es que te va más gente. Y te va mucha gente, porque creo que hay más gente de eficiencia que de regularidad. ¿Por qué? Porque hay gente de regularidad que son los mismos de siempre, somos los mismos, me incluyo. Y luego está la gente de eficiencia. Y la gente de eficiencia pueden ser gente nueva que quiera probar su coche en esas carreteras y pasar un fin de semana. Cualquier poseedor de coche eléctrico puede ser candidato a eso. Exactamente. Exacto. Y eso te da una posibilidad de abrir el mundo y que después conozcan la regularidad y les guste. Y eso a día de hoy no lo tenemos. Exactamente. Oye, Carlos, que nos habíamos marcado un límite de tiempo y estamos ya justo sobre el tema. Agradecerte, como siempre, 1000 veces que estés con nosotros y que nos aportes tu visión, que es, vamos, para mí imprescindible. Y solamente decirte si quieres añadir alguna cosita que se nos haya quedado fuera y ya despedimos. No, simplemente eso, simplemente quería dar mi punto de vista, hablar de lo que es de la problemática que tenemos ahora y de buscar la forma de que los coches, estas energías alternativas, los coches eléctricos, sean más vendibles y lo que vendamos no sea solamente, con independencia de que hagamos más o menos eficiencia, repito aquello de que los pilotos tienen que ser delgados, que hay que sudar como un pollo porque no puedes encender el aire acondicionado y tienes que ir arrastrándote. Hay que cambiar si nos inventamos algo para tener más eficiencia, tiene que ser quitándonos esos lastres que creo que nos perjudican. Pues muchísimas gracias. Carlos, te despedimos. Oye, un abrazo. Muchísimas gracias por todo y seguimos en contacto, ¿vale? Un abrazo fuerte. Hasta luego. Gracias. Pues Samuel, yo creo que ha sido, perfectamente esclarecedor de toda esta cuestión. Yo creo que hemos llegado a unas cuantas conclusiones, ¿no? Yo creo que oye, si en algún momento este podcast lo escucha la gente de la Federación, que en más de una ocasión a mí personalmente me han dicho, oye, ¿por qué no metemos a más gente en esta historia? Digo, pues es muy sencillo. Es decir, por un lado está el tema de los costes. Si nosotros hacemos lo que ha dicho Carlos, que es quitar
pues ciertos costes para la organización, que son el parque de recarga y toda la parafernalia del tema de las recargas. Es decir, otra de las cuestiones, Samuel, hay mucha gente que me ha preguntado, oye, quiero participar en el EcoRally, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues mira, pues tienes viernes por la tarde, sábado todo el día y domingo hasta el mediodía todo ocupado porque tienes que estar a expensas del rally. Dice, pero eso es imposible, o sea, yo tengo que conciliar vida familiar y no hay manera de hacer esto, y por eso no se apuntan. Sí, o sea, es lo que digo, hay varias formas de enfocarlo. Está de la forma de asumir que la eficiencia no tiene ningún sentido en ese tipo de pruebas, eliminarla y simplificar la parte de regularidad y que los de regularidad disfruten de esa parte y sea mucho más sencilla y práctica, que esa es una forma. Y hay otra forma que es, si se quiere hacer lo que se está haciendo, pues darle la importancia, como la tiene en presupuesto, en los demás aspectos. Es más, muchas cosas de las que hemos comentado aquí ya se han sugerido a la federación. Desde los primeros eco-rallies, algunos también lo comentamos, medir los coches, por ejemplo, decía ahora Carlos, el tema de flaco, de ser más flaco o no, podemos medir los coches con los pilotos. Con los pilotos sentados dentro, claro, y que eso afecta al peso total. A mí me pasaba mucho de que yo iba con cámaras, iba con equipo, porque yo lo grababa, y me hacían sacar todo del coche, pero es que todas esas cosas iban a ir en el coche. Claro. Sí, Entonces, bueno, pero bueno, también es cierto que después te pueden decir, bueno, pero tú lo metes, después a lo mejor lo sacas y ya tienes menos peso. Pero bueno, pero por lo menos pero conductor... los pilotos no los vas a sacar. No, exacto, a eso me refiero, que por lo menos el conductor y el acompañante no los vas a sacar. Entonces, exactamente. Que el coche se mida con piloto y copiloto, que al fin y al cabo es peso, que no sea discriminatorio, vaya. Que no sea porque tú peses 80 kilos y el otro 50, esos 30 kilos te vayan a afectar. No lo decía por esto en particular, lo decía en general. Muchas cosas desde el primer eco-rally en Gran Canaria han sido sugeridas. Y todo este tiempo han habido cambios, pero no en la dirección de las sugerencias, por lo menos de las que yo tengo constancia. A lo mejor hay otros pilotos que han sugerido otras cosas y es por donde ha ido y yo soy de la otra parte, ¿vale? O sea, por eso digo, no tengo ningún problema. Además, en mi caso, directamente no me gusta cómo ha ido, he dejado de participar y sin ningún problema con nadie. O sea, además tenemos las pruebas que son los Electro Tour, que es más en lo que nos estamos enfocando nosotros. Sí, pero es una pena, Samuel. Es decir, tú podrías participar perfectamente en una categoría diferente. Es decir, primero salen los de regularidad y después salen los de eficiencia. No, y no tiene por qué. Suman. Luego, antes yo participaba y antes dentro de la prueba te sacaban una clasificación de eficiencia y yo solamente por ese motivo participaba. Pues ya está. Listo. Pues... Y hay gente que lo haría también. Y hay gente que no está participando a día de hoy porque no tiene sentido participar. No, en la parte de eficiencia me refiero. Y te digo aún más, conozco, y todo el mundo lo sabe, hay muchísimos participantes invitados, gente que, bueno, que digamos que no tiene conocimiento sobre regularidad y sin embargo participan, y después ves unas cifras de regularidad realmente escandalosas porque realmente no van a regularidad. Y esa gente podría perfectamente tener un acomodo en la clasificación de eficiencia y además podría incluso hasta no desanimarse, sino volver otra vez a participar. No, y es más, la gente de regularidad, imagínate, le va mal un día de que ya el rally lo has tirado, pues puedes ir a eficiencia, intentar hacer algo ahí y por lo menos llevarte un puestito que, como decía Carlos, no tiene por qué ser federativo que te cuente, pero por lo menos te llevas una cosa que de cara a lo mejor a marcas, patrocinadores, pues mira, al menos arañamos esto. Y al final es un dato que si se trata de popularizar el tema del vehículo eléctrico y demás, pues todo lo que hagamos en pro de eso, pues va a ayudar. Pues bueno, yo creo que hemos dado un repaso importante. Espero que no se nos haya quedado nada en el tintero, que haya servido para que la gente conozca un poquito más el tema de los eco-rallies y cuál es la postura tanto de los, en este caso, gracias a Carlos, de las personas que son pro regularidad y en el caso tuyo, pues pro eficiencia energética, que sepa que existen esos dos puntos de vista que pueden ser perfectamente compatibles y de hecho... y que en muchas cosas estamos de acuerdo. Exacto. Es que yo hablo con Carlos muchas veces y es que estamos de acuerdo. Los de regularidad y los de eficiencia estamos de acuerdo. El tema es implementarlo en un reglamento y que se haga bien. Y que se ejecute bien. Es lo único que faltaría y que si quisiera ser así, porque también ese es el tema, si la filosofía de la prueba no es esa, es lo que digo, como dice Carlos, lo suyo, si la filosofía es otra, pues quita la parte de eficiencia y ya está, véndelo como un rally de regularidad con coches modernos y ya está. Y ya está. Pero... Los de regularidad te lo agradecerán porque las inscripciones serán más baratas
y todo será mucho más fácil y más sencillo de hacer. Exacto, sí, pero me parece muy bien, pero es que venimos de EcoRallies, o por lo menos el último EcoRally de Llanes, con 25, me parece que no llegaba a 25 participantes, es decir, no es precisamente una cifra de éxito. Vaya, entonces, si nosotros podemos meter 25 en regularidad y después otros 20 o 25 en eficiencia energética aparte, pues, oye, pues ya tienes un parque de salida de 50 coches, que es algo, vamos, razonable y más que decente. Y eso te estaría también dando a conocer que la eficiencia lleva a más gente que la regularidad. Bueno, después que cada uno elija la parte que más le guste, pero por lo menos, oye, estás teniendo una participación que incluso al organizador, pues evidentemente le interesa. No es lo mismo tener la inscripción de 25 coches que de 50 coches. Evidentemente. Pues bueno, lo dejamos por aquí, que yo creo que lo hemos más que finiquitado, Samuel. Mil gracias por volver. Esperemos que volvamos, que podamos repetir en alguna otra ocasión. Y nada, espero que, insisto, que les haya sido de utilidad. Nosotros cerramos aquí y hasta un próximo podcast.